La clase pasada terminamos de ver el capítulo 1 y solo quiero leer dos pasajes, hacer una introducción y ya vamos a avanzar con el capítulo 2, ¿sí? En el Efesios 1, en el versículo 19 del 18, decía, o la oración de Pablo que le pedía al Padre, decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza con el que Él os ha llamado y cuál es la riqueza, cuáles los recursos de la gloria de su herencia en los santos, para que veamos toda la riqueza de Dios que hay en la iglesia, lo que Dios en gloria le ha dado a la iglesia, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, la iglesia, con los que creemos, la iglesia, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese poder de Dios había operado en Cristo al resucitarle de los muertos y está hoy vigente operando en la iglesia. Es el mismo poder y es el que nos sienta en los lugares celestiales. Partiendo de acá, vamos a ir al capítulo 2. Y miren lo que dice el versículo 21. Leo desde el 20 y lo engancho con el 21. La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Sí? Todo lo puso debajo de los pies de Cristo. Y a Cristo lo dio de cabeza a la iglesia. Y cerrábamos diciendo, la cual es su cuerpo, la plenitud, la iglesia es la plenitud de aquel, la plenitud de Cristo, que todo lo llena en todo. Ahí terminamos la semana pasada, y que con esta introducción quiero que nos vayamos al capítulo 2 de los Efesios. Si yo hice las cosas bien, acá tengo mi Word. Necesito que me digan si lo están viendo. ¿Se ve grande? ¿Se ve chiquito? ¿Se ve bien? ¿Lo están pudiendo leer? Maravilloso. Voy a acomodar un poquito mi pantalla. Bien. Ahí está. Ahora sí yo a varios de ustedes los puedo ver y a su vez puedo leer también. ¿Ustedes están viendo bien? Dice clase número 6, ¿lo ven clarito? Perfecto. Efesios capítulo 2. Vamos a leerlo. Lo leí yo también en la versión, en la NBI, y me pareció súper claro, súper precioso cómo nos va llevando a todo el significado. Así que también, si después tienen ganas en casa de leerlo en otra versión, nos da mucha claridad y nos ayuda a, quizás cuando termine la clase, darle una lectura a los 10 pasajes, a los 10 versículos que vamos a leer, nos da un refresco, una claridad y nos ubica nuevamente y nos refuerza los conceptos. Reina Valera dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturalezas hijos de ira, lo mismo que los demás. Vamos a concentrarnos acá un ratito y vamos a ir desglosando acá. Las palabras clave las fui subrayando ahí en amarillo. Y Él os dio vida. Cuando estamos hablando de Él, es lo que viene diciéndonos Pablo en todo el libro, es en Cristo.
hemos remarcado en Cristo, en Él, en su poder, en su gracia, por Él, en Cristo, ¿sí? Él, en Cristo, nos dio vida a vosotros, se está dirigiendo a nosotros. La vida es Cristo. Y quiero hacer, para que podamos entender lo que sigue, una aproximación, una simbología de Cristo como el árbol de la vida, ¿sí? Y al pecado como el árbol del bien y del mal. O sea, la muerte, que es sinónimo de separación, no estamos hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual primero, y después vamos a hablar de una muerte física. Esta separación de Dios no fue una creación de Dios de decir, bueno, los voy matando, se van muriendo, sino que eso surge como consecuencia de el pecado, de la desobediencia, de la duda, de si lo que Dios había establecido que estaba bien o estaba mal, de que no podían comer de ese fruto, fue codiciado, fue apetecible, fue bueno para adquirir sabiduría, y comieron. El árbol del bien y el mal significa el pecado, la desobediencia, ¿sí? Y provoca inmediatamente la muerte espiritual de seres espirituales que eran Adán y Eva. ¿Está bien? A partir de ahí aparece el concepto de la muerte física. ¿Está? Pero a partir de la desobediencia, el pecado, entendemos esta relación de la muerte espiritual. Vuelvo a leer ahora para que relacionemos estas dos situaciones. El árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y el mal. El que te da la vida, el árbol que te separó de Dios por tu desobediencia, por haber pecado. Y Él nos dio vida a vosotros, ¿sí? A nosotros mismos. Cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando comimos de este árbol, el pecado ya entró en nuestra naturaleza y ya está, estábamos muertos. Espiritualmente estábamos muertos, ¿sí? El pecado está en nosotros, está en nuestra naturaleza. En los cuales anduviste en otro tiempo. Porque Pablo los está alentando a los santos y fieles. Pero si nos dirigiera hoy a nosotros, es así, en otro tiempo, Señor. Bueno, en otro tiempo, pero todavía hay un montón que estamos caminando, transitando, esquivando, saliendo, luchando. Ahora vamos a hablar de la resistencia. Anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Volvamos al concepto ahí de desobediencia. Originalmente se desobedeció, se comió del árbol, pecado, muerte, separación. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Eva dijo, es codiciable para que es apetecible, está bueno, está lindo el fruto. Haciendo la voluntad de la carne, hizo lo que quiso, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, hijos de la ira de Dios, consecuencia de la ira de Dios, muertos en el pecado, ¿sí? Esa naturaleza. Y lo mismo que lo demás, porque todos estamos en esa condición, nadie está fuera de esta naturaleza humana. ¿Está bien? Ni los pastores estamos en esta naturaleza humana. Por eso Él nos dio vida. Y ahora, quiero bajar un poquito, así explicamos y entendemos bien este pasaje. La muerte puede ser espiritual, que es la que nos separa de Dios, la que nos introduce el pecado a alejarnos de Dios. Dios no puede convivir con el pecado. La muerte física es la que fue como consecuencia del pecado. Nuestro cuerpo un día va a morir, va a volver al polvo de donde fue tomado. Y la muerte eterna es para aquellos que no fueron redimidos, que no recibieron este regalo que venimos hablando, se alejaron de Dios y un día se terminará en totalidad su existencia en lo que entendemos como el infierno. Pero quiero, para poder darle practicidad a lo que Pablo está diciendo, quiero que charlemos un poquito de los tres aspectos sobre los cuales este pasaje nos confronta, en los cuales tenemos que vivir, resistir y luchar para saber cómo salir de ahí, o dónde nos encontramos para superar estas tres situaciones que nos complican. La primera es la corriente de este mundo, ¿sí? Acá lo dice, si ustedes van siguiendo la lectura,
siguiendo la corriente de este mundo. Bueno, cuando está hablando del mundo, nuestra cabeza rápidamente piensa en el planeta Tierra, el mundo creado. Pero lo que se está refiriendo es al cosmos, al sistema mundo. Distinto es cuando Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, a los hombres que estaban en el mundo. Acá lo que está diciendo es que estamos en delito y pecado corriendo o siendo llevados por la corriente, siendo arrastrados por un río, por la corriente por la cual camina este mundo, este cosmos, este desorden que tenemos, esta naturaleza pecadora. Bueno, esa es una de nuestras luchas. La presión social, puse ahí, como sistema, nos arrastra. Nos arrastra todo el tiempo. No es fácil esquivarle. Por ejemplo, la presión social de un grupo de amigos, de un grupo de parientes, de el equipo de fútbol que seas, de los intereses de un trabajo, de un gremio, de lo que fuera. Siempre hay presiones sociales a los que estamos sometidos, que son los que nos conducen, nos arrastran y hacen de que esta lucha que tenemos siempre, que existe, nos haga pecar, nos desate nuestra naturaleza, ¿no? Puso un ejemplo acá que me gustó mucho, que también tiene que ver con el punto 3, ahí que dice nuestra carne, quiénes somos, lo que hay en nuestra naturaleza interna para que lo podamos entender. Yo me estoy tomando un té acá, ¿sí? Ustedes ven mi taza, ¿verdad? Si pudiéramos verlo más de adentro, es un tecito que me hizo Analia con algunos yuyitos, con jengibre, con limón para la garganta y todo eso. Y está muy rico. ¿Qué hay adentro de mi taza? Hay té, ¿sí? Si yo ahora doy vuelta a la taza y lo suelto, lo que va a salir de mi taza es té, de yuyito, con limón, con jengibre, caliente. Es lo que hay adentro de mi taza. Si la taza fuera yo, y en un momento de que yo me expreso, de la abundancia del corazón habla la boca, yo me expreso, lo que sale de mí es lo que hay en mi interior. Entonces, cuando somos arrastrados por la corriente, por el sistema, y de golpe aparece lo peor de mí, es un hermoso llamado de atención para decir, en realidad, no es la corriente de este mundo la que me provoca que yo sea un maleducado, que sea sino es mi carne, mi naturaleza, que en el ambiente adecuado, con los incentivos adecuados, con las presiones suficientes, explotó. Esto para mí, en lo personal, es una lección muy fuerte. Porque generalmente cuando me enojo por algo y me expreso bien enojado y sale todo lo peor de mí, digo yo, le echo la culpa al que me hizo enojar. Y digo, me hace enojar y mirá lo que digo, mirá cómo me pusiste. Y en realidad, el que me hizo enojar, así haya sido justo o injusto, no importa, es parte de la corriente de este mundo, de un sistema. Es el ambiente para que lo que hay adentro de mi taza, cuando se derrama, se vea. Siempre hubo té. ¿Está bien? Siempre mi humanidad está acá dentro mío, adentro de mi taza. Siempre hay té. El problema es cuando se ve que queda expuesto. Entonces, no podemos decirle ni siquiera a la corriente de este mundo, ni al vecino, ni a la familia, ni al jefe en el laburo, me pongo así porque vos te pones así, yo me pongo así porque es lo que soy. Que con una situación particular sale, se expresa, para bien o para mal. Y ahí lo importante es que nos podemos conocer un poco más y otra vez nos damos cuenta de lo que es la gracia, que no tenemos ningún mérito cuando sale lo que hay adentro nuestro. ¿Se entendió un poquito el ejemplo? Andrés, dale. Sí, a mí me gusta leerlo al revés y creo que explica mucho más, Dale. que se entiende mucho más si lo leemos al revés. Porque dice,
y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso es lo que somos. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Nosotros, nuestra responsabilidad. Y ahí sí, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. O sea, entonces, ahí es como que empieza de uno, de su propia responsabilidad, y lo va llevando a la cultura general, lo que termina pasando con la humanidad. Excelente. Buenísimo. Gracias, Andrés. Excelente aporte. Y además de luchar con la corriente de este mundo, con nuestra propia naturaleza y nuestra desobediencia, nos confrontamos con el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. En el cielo le voy a preguntar al Señor, ¿por qué le diste autoridad? ¿Por qué le diste permisos a Satanás? Que, bueno, es parte de la soberanía de Dios, pero tiene permisos limitados. Pero él es príncipe de la potestad del aire. Y no veamos príncipe como un reinado, sino como un principal, como un tipo que tiene dominio, como un espíritu que tiene dominio, como un ángel caído que tiene autoridad sobre la potestad del aire. Y acá abro un poquito el juego y lo vamos a ir redondeando durante toda la clase, de lo que son los ambientes espirituales. Y después también voy a hablar un poquito de tercer cielo, segundo cielo, primer cielo, pero definámoslos como el mundo espiritual y el mundo físico. El mundo físico ya lo hemos visto en la primera clase o segunda clase, que es lo que nosotros podemos ver, medir, tocar, y el mundo espiritual es más amplio, está fuera de lo que es la carne, lo que vemos. Pero de alguna manera están englobados y subsisten en el mundo espiritual y en el mundo físico principios y potestades. Por eso Pablo nos dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, estamos luchando contra potestades, contra huestes de maldad. Y en ese mundo espiritual gobierna Satanás, que ya está vencido, pero todavía opera. ¿Está? Hasta el fin de los tiempos, hasta que sea expulsado definitivamente, hasta que se le sea quitada toda la autoridad. Para dar un ejemplo, recuerden lo de Job, que Satanás se presenta delante de la presencia de Dios y Dios le dice, ¿de dónde viene? De rodear la tierra, el mundo físico, pero también inmerso en un mundo espiritual. Y viste Job, consideraste Job, sí, no, bueno, sí. Bueno, te doy permiso para. O sea, ese movimiento de relaciones espirituales en nuestro mundo físico opera. Y son nuestras luchas que tenemos que aprender a batallar o a resistir, mejor dicho. Entonces, para redondear todo esto que está diciendo Pablo, sale de nosotros, ¿qué somos? ¿Qué hay adentro? Hijos de ira. Dios está enojado con eso. La ira de Dios se revela contra sus hijos cuando están en pecado. Está bien, esto no lo acepta, no es su voluntad. Sobre esto, entramos en estos tres conceptos que son nuestras situaciones que debemos entender. Somos arrastrados por la corriente de este mundo, son nuestras luchas y la vamos a tener siempre. Hay una potestad de Satanás operando a través de espíritus malignos que intentan potenciar nuestra rebeldía, nuestra maldad, nuestra incredulidad, nos confrontan, nos confunden, eso es una lucha, y nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Qué es lo que mejor sé hacer yo? Pecar, me sale solo, no tengo que hacer mucho esfuerzo. Es nuestra lucha redimidos, ¿está bien? Pero nuestra naturaleza pecadora está ahí, se expresa con mucha facilidad. Sigo, ahí está, no me andaba el mouse. Vivíamos dominados por estas tres fuerzas, vivíamos, decía Pablo, que producen la ira de Dios. Pero, y acá se pone lindo, en el versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, ya sigo con esto. Qué bueno que Pablo
explica, pero nos va llevando. Nosotros somos esto, somos esto, somos esto. Antes, en realidad nos viene dando una lección de amor de lo que somos para llevarnos a este pero. Y está bueno que nosotros podamos pensar en este momento, en ese pero, es decir, todo esto somos, es malo, son nuestras luchas, nuestras historias, pero, y aparece Dios para cambiar nuestra realidad, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Si no apareciera este pero, por más que yo me pelee contra corriente del mundo, pelee mano a mano con Satanás y luche contra lo que hay dentro de mí, yo no puedo declararme salvo por mérito ni por... Por eso la pregunta que venimos haciendo todas las clases. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué obra puedo hacer yo? ¿Qué mérito puedo haber? Ninguno. Yo no puedo hacer nada. Pero aparece este pero de Dios, el amor de Dios, que es su propia esencia, lo mueve a misericordia, que es parte de su esencia también, y cambia nuestra condenación por redención. Pero esto todo lo hace ese pero Dios. Él es el que obra. Es lo que hemos venido charlando en la redención que hay en Jesucristo. ¿Sí? Dios nos ama porque Él tiene la virtud de amar. No nos ama por absolutamente nada que nosotros hayamos hecho, ni bueno ni malo. Él nos ama en Cristo y nos recibe como hijos. Te ama como sos, me ama como soy, con todo el té que tengo adentro mío, con toda la naturaleza pecaminosa, con todo lo que cuando explota, me explota y se expresa. Dios me ama porque me sigue viendo en Cristo. Y la ira contra el pecado desaparece porque eso lo pagó Cristo. Ahora lo vamos a ver cuando veamos el tema de la gracia. Pero se queda claro que Dios me ama porque es virtud de Él amarme y no porque yo me lo merezca. Por más bueno que sea, yo no hice, no hay cosa que yo pueda hacer para que desate el amor de Dios y diga, ¿qué? ¿Cómo lo amo? Me ama porque es virtud de Él. Es su esencia amarnos. De tal manera me amó, de tal manera amó al mundo. Su plan es que sus hijos vengan a casa, vengan todos a casa. ¿Sí? La gracia de Dios, este regalo de Dios, inmerecido por nosotros, pero expresado no solo en misericordia, de no condenarnos, sino la gracia de redimirnos, es la máxima medida del amor de Dios y excede todo conocimiento. Si nosotros tenemos duda, miedo, porque conocemos quiénes somos, de si Dios nos ama, tenemos que ir a este concepto. Es su gracia, su amor mismo, es su virtud amándonos. No se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Sí? Miren lo que dice para seguir redondeando. Y juntamente con Él nos resucitó en su amor, en su gracia. Estamos viniendo de acá, de que nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Voy a marcar sentar, porque ahí vamos a charlar un rato largo después sobre dónde estamos sentados. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Esto cierra con un moño precioso. Y lo traté de resumir así, mira. Dios se hizo hombre. Estoy arrancando de acá. Nos resucitó juntamente con Él, ¿sí? Con Cristo. Dios se hizo hombre. Cuando se hizo hombre, no escatimó su deidad como cosa a que aferrarse, se hizo hombre, se identificó con nuestra humanidad. O sea, todo lo que dijimos al principio, lo que nos dijo Andrés recién, estos somos, mirá, salimos de acá y acá vamos. Se identificó con nuestro pecado, con nuestra debilidad,
con nuestro sufrimiento, con el castigo que merecíamos, con la maldición que habría sobre el pecado. Se identificó con la muerte. Y en su gracia ocupó nuestro lugar. Y murió nuestra muerte. Él se hizo cargo. Juntamente con Cristo. Y acá necesito que, si bien esto creo que lo sabemos, lo entendemos, pero quiero que le saquemos el sabor, lo disfrutemos. Poder entender que con Cristo fuimos crucificados. Estamos crucificados con Cristo. Sí, pero yo todavía lucho con mis pecados. Tranquilo. Ya fuiste con Cristo crucificado. Y después de crucificado, muerto. Hemos muerto en Cristo. Y después de muerto, nos sepultaron en Cristo. Y ahí se fue toda nuestra culpa. Todo. Ahí se fue en ese paquete todo. Pero en Él, en ese poder que venimos hablando, que le resucitó a los muertos, fuimos con Él juntamente resucitados. Y todo lo que Dios se vino a llevar, se lo llevó. A veces nosotros quedamos atrapados en nuestra lucha con los pecados. Ya fueron perdonados. Esto ya fue motivo de otra clase. Los presentes, los pasados y los futuros. Fueron perdonados. Se fueron en la cruz. Y en la resurrección de Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales, juntamente con Él. Lo primero que hizo Cristo después de resucitar, cuando subió al cielo, fue sentarse en el trono. Nos llevó y nos sentó juntamente con Él. Nos hizo herederos de esa gracia. Y nosotros poder entender dónde estamos sentados es lo que nos posiciona para poder batallar con estas tres fuerzas que nos dominan. Las corrientes de este mundo, nuestra propia naturaleza y las potestades del príncipe del aire. Cuando yo logro rendirme delante del Señor y darme cuenta que estoy sentado en los lugares celestiales, salí de la potestad de la autoridad de Satanás. Mi naturaleza ya fue muerta, fue crucificada. He sido resucitado. Y no hay corriente de este mundo que tenga potestad en los lugares celestiales donde estoy sentado. En Cristo. ¿Sí? Entonces, poder aferrarnos acá, poder aferrarnos a esto de estar sentado en los lugares celestiales, nos vuelve a posicionar, nos vuelve a decir, claro, pero todavía estamos luchando en esta tierra, ¿sí? Correcto. Pero espiritualmente ya estamos sentados en los lugares celestiales. No es fácil de procesar, pero a medida que nos vamos masticando, entendiendo, y nos vamos relajando, que ya lo hizo Cristo, y me saco de encima la presión de lo que yo lucho por ser salvo, y me siento, empiezo a poder disfrutar de su gracia desde este lugar donde ya estoy sentado. Ya está, pero todavía no, porque no se dio el final de los tiempos. Pero en Cristo ya está. Es el sello del Espíritu, son las arras, los anticipos que vimos en la otra clase, la promesa, el anticipo de la herencia. Ya está pagado, ya estamos ahí. El resto es solo cuestión de nuestro tiempo para llegar, pero espiritualmente ya está, ya estamos sentados en los lugares celestiales, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Es lo que dice el versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Que nosotros seamos salvos es un cartel así grandote, es un trofeo que dice, que Dios dice, acá les muestro mi bondad. Todos estos hijos que eran hijos de ira, en Cristo, todos se sentaron en lugares celestiales. Esto es el amor de Dios, esta es la bondad de Dios. Y puse en rojo algo que me encantó, como resumen de todo esto. Nosotros, su iglesia, somos la manifestación visible de su amor
bondad y de la riqueza de su gracia. La iglesia, que es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, esta iglesia es la encargada a través de su unidad de llenar la tierra del conocimiento de la gloria del Señor. Es nuestra tarea, es en el mientras tanto, es la misión en la que estamos yendo. Nosotros, los que estamos sentados en los lugares celestiales, los que hemos sido redimidos, somos la iglesia, su gloria desparramada, su plenitud en movimiento, llenando toda la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Esto a mí me parte y me desafía a decir, bueno, ahora sí, ¿dónde estoy yo parado? Ya estoy sentado allá arriba espiritualmente, pero en este tiempo estoy viviendo esa plenitud de la iglesia, estoy viviendo esa unidad que hace que el mundo crea. Entonces ahora sí creo que ahí tenemos un desafío relajado, porque es en Cristo, que nos motiva para decir, tenemos que ser iglesia. Y ser iglesia, lo charlamos la semana pasada, es el cuerpo de aquel que es la plenitud, que es Cristo. Ser iglesia es la riqueza de su gloria, la riqueza de su gracia expresada en nosotros. Esto es para comer con cuchillo y tenedor, ¿no? Y con champán. Es fuerte. Todo lo que el Señor hizo, que es para su gloria, lo expresa a través de su iglesia. Entonces sí, me desafía tremendamente a no quedarme quieto, sino a hacer esta unidad plena en Cristo, llenando la tierra del conocimiento de la gloria de Dios. Esto llena el corazón de Dios. Esto sí es parte de lo que nosotros podemos hacer. ¿Cómo? Bueno, Pablo se encarga de decirnos que toda esta salvación no fue por gracia, sino que fue por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Es Dios el que nos dio la gracia, es Dios el que nos da la fe, es Dios el que nos hizo este regalo, ¿sí? Veo la mano de Walter. Walter, ¿querés decir algo antes que yo siga? Sí, podés Sí. volver la hojita ahí. Dale. Cuando José Luis me pidió que le pasara el apunte al Classroom, y yo le hice una pequeña agregado allí donde dice unidad, que es la iglesia la encargada a través de su unidad, y le puse entre paréntesis, y unida a Cristo, que es el cuerpo. Porque por más que seamos un cuerpo unido, si estamos separados de la cabeza, no sirve. O sea, le agregué, con permiso, ahora te pido, Perfecto. José Luis. Perfecto. En la clase pasada decíamos, Walter, la iglesia sin Cristo no existe. Por eso mismo, entonces, por las dudas, que alguno lea ahí, que vea que unidos a la cabeza. Claro. La iglesia sin Cristo no existe. Y el cuerpo, si no está unido, está enfermo, está con problemas, ¿no? A mí me desafía muchísimo entender esto de la importancia de la expresión de la unidad y el esfuerzo de entender la unidad, que en el capítulo 4 después lo vamos a desarrollar plenamente. Bueno, por gracia somos salvos. Esto es don de Dios, esto es regalo de Dios. Y en el libro de Mitian hacía una reflexión sobre lo que es seguridad de salvación y me pareció muy bueno agregarlo, ¿no? La salvación es por gracia y por fe, lo estamos viendo. ¿Alguien que me ayude y busque Romanos 10, 8 y 9 y se anime a leerlo mientras yo voy desarrollando? Estar seguros de nuestra salvación, porque podemos decir, oh, bueno, pero me la sigo mandando, no logro superar pecados, creo, pero tengo dudas, tengo miedo, y si no es como yo pensaba, y tampoco estoy tan decidido a hacerle tanto caso a Dios, mi voluntad todavía es muy fuerte. Bien.
relajémonos. La seguridad de la salvación viene en Cristo. Es por Él. No es porque yo crea, dije mal, no es porque yo haga algo o no haga algo. ¿Está bien? Nosotros tenemos que entender que es por gracia, que la fe que es un don de Dios, que viene de Él, que es un regalo de Él. Él pone la fe, Él abre los ojos de nuestro entendimiento para poder creer. Así que esto viene del cielo. Y lo primero que tenemos que entender que la redención ya perdonó nuestros pecados, aún los que estamos cometiendo en este momento. Ya fueron perdonados en Cristo. Ya están perdonados. Tranquilo, sácate la presión de tu pecado. Lo que tenés que tener es la presión de tu conducta, de seguir trabajando. ¿Qué cosa? Tu arrepentimiento permanente, tu transformación en Cristo, este nuevo nacimiento, este nuevo hombre que todos los días lucha por ser más pleno, por ser más unido, por ser más espiritual que contra la naturaleza de la carne, ¿sí? Finalmente, la seguridad de salvación tiene que ver que fuimos adoptados hijos y que al estar adoptados hijos, ya estamos sentados en los lugares celestiales. Quiero que te vayas de esta charla de hoy diciendo, ¿dónde estoy sentado? ¿Dónde estoy sentado? ¡Qué maravilla! ¿Dónde estoy sentado? ¿Alguien tiene Romanos 10, 8 y 9 que lo pueda leer? Yo lo tengo, pero Reina Valera. Dale, dale. Era 10, 8 y 9. 10, 8 y 9. Dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es bien sencillo. Solo recíbelo, solo cree, confiesa con tu boca que Jesús es tu Señor y nos colocamos bajo su autoridad. Somos sus discípulos. Y nuestra fe es fidelidad, es respuesta al Señor, es obediencia. Esto es salvación. No es tan complicado, es en Cristo. Pasa que a veces nuestros miedos por nuestros pecados y nuestras luchas y nuestros problemas nos debilitan acá. Como dice Romano, confesarlo con tu boca. ¿Lo creíste? Declará que Cristo es tu Señor y sentate a disfrutar. ¿Sí? En lo que quiero terminar por hoy del capítulo 2, y hago una referencia al capítulo 6, el versículo 9 dice, lo empalmo de donde venía, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, no hay nada que podamos hacer para ser salvos, para que nadie se gloríe, toda la gloria es para Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. No hay obra que yo pueda hacer que me lleve al cielo. Lo único que yo puse fue al muerto, al que estaba muerto en sus delitos y pecados. Eso sí, acá está, Señor. Todo lo demás lo hace el Señor. ¿Está? Yo pongo mi naturaleza caída, destruida. Esto soy. Y empieza a operar la gracia, el amor de Dios, la redención, la transformación. Y esto es lo que empieza a producir ese nuevo nacimiento. Que no depende de mí, depende de lo que Dios viene haciendo en mí. El proceso de fe. Lo que sí depende de mí es que cuando lo he conocido, cuando se abrieron los ojos de mi entendimiento, mis conductas, mis actos tienen otra motivación, tienen otra identidad, tienen otro rey, rendimos cuenta a otra potestad que no es el príncipe del aire, no es el príncipe de este mundo, no es el príncipe de este siglo, es el que me ha redimido y me ha sentado en los lugares celestiales. Y cuando yo entendí que estoy sentado ahí, no tengo ninguna ganas de pecar, de seguir en mi desobediencia, de seguir siendo llevado por la corriente de este mundo.
de ser llevado o ser absorbido, tentado a la desobediencia o a la incredulidad por los huestes de maldad. ¿Está bien? Y sí tengo oportunidad de ser incorporado en este acto maravilloso de ser hecho nuevo, ser creado nuevo. Ni siquiera se trata de una restauración, ¿eh? No es que Dios me cambió un chip, hubo 2 neuronas y ahora el robot hecho nuevo, creado nuevo, en Cristo Jesús. Todo nuevo, todo perdonado, todo restaurado, todo limpio, todo limpito. Nueva criatura, nuevo hombre, ¿sí? Empiezo a caminar estas buenas obras que Dios preparó de antemano, que hay que estar atento a lo que el Espíritu nos marca cada día para saber por dónde caminar, dónde Dios está esperando que nos movamos. Y ahí están, hay tanto por hacer. Yo escribí, nuestra respuesta de amor al Padre se ve expresada en buenas obras de servicio al prójimo. ¿Cuánto más a los hermanos en la fe? Sin duda, pero al prójimo también. Hay gente que no ha creído, pero también es nuestro prójimo, y el Señor también nos llenó de buenas obras para estar atendiendo o ayudando al prójimo. Nuestra respuesta es una oportunidad permanente, el servicio es una oportunidad permanente de identidad en Cristo. En definitiva, eso era Cristo. Y a medida que el carácter de Cristo se forma en nosotros, nos sigue puliendo, nuestras respuestas serán con identidad en Cristo. Me llama la atención mucho que dentro de toda la enseñanza de Jesús nos enseñó mucho respecto de los bienes, del dinero, de ser buenos administradores. Nos enseñó mucho sobre eso. Pero nada de lo que trascendió hizo pie ahí. Hizo pie sobre los bienes. ¿Está? Tenemos responsabilidades sobre lo que Dios nos ha dado para administrar. A unos 5, a otros 2, a otro 1, y se irá subiendo, bajando de acuerdo a la fidelidad. Pero no está ahí el foco de nuestro servicio. ¿Está bien? No está ahí el foco de nuestra pertenencia, de nuestra identidad en Cristo. A quien Dios le ha dado mucho para administrar, se trata solo de una responsabilidad mayor, a la cual hemos sido llamados a disfrutarla también. No hay duda en eso, de lo que Dios te ha dado, y te lo ha dado en su bondad y en su amor, sin duda. Pero no está ahí el foco de nuestro servicio. El foco está en nuestra entrega total hacia la buena obra, hacia la voluntad de Dios. Me gustó el Benja el domingo cuando nos motivaba para ir hasta el hogar de niños allá en el norte de Córdoba. Entonces decía, ¿tiene el auto? Póngalo al servicio del Señor. Y va a gastar combustible y sabe que sí. Y va a gastar, y sí sabe que sí, pero está sentado en los lugares celestiales. Dios le ha dado un auto. Cárguele combustible, no sé, hagamos un sacrificio y vamos a vivir las buenas obras que estaban preparadas de antemano. El servicio es una respuesta que nos enseña, son nuestros dones puestos en práctica. Así que aprovechemos todas las oportunidades de servir, entendiendo que es el tiempo de Dios, que es el momento, que es el lugar, etcétera, que el Espíritu nos está llamando, y disfrúteselo, porque eso es parte de su salvación, de su redención, de estar sentado en los lugares celestiales. ¿Sí? Quiero cerrar. ¿Hay alguna duda? Porque quiero cerrar ahora un poquito con el capítulo 6, relacionándolo con el 1 y lo que vimos del 2 hasta ahora. ¿Hay alguna duda o alguien quiere agregar algo más? Pudimos entender con claridad que siendo pecadores, en Cristo, nuevas criaturas. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia, por fe, y que somos salvos en Cristo, que tenemos certeza de haber sido resucitados juntamente con Él. Y que si yo lo confieso con mi boca, estoy deleitándome en lo que ha creído mi corazón. ¿Está? Partiendo de acá, sí. ¿Alguien? Yo, algo? José. Yo, Miguel. José. Dale, Miguel. Perdón por la pregunta, ¿sí? Voy aprendiendo.
¿Cómo me doy cuenta yo de que estoy sentado en un lugar celestial? ¿Por la fe? ¿Por la fe mía? La fe tuya, O sea, primero, interiormente, ¿cómo me doy cuenta yo? bien, es lo que traté de definir recién de seguridad de salvación. ¿Ves? Ay, me mete el mouse. ¿Qué le pasó a mi mouse? Ahí está. Seguridad de salvación. Por eso leímos Romanos, que lo que confesamos con nuestra boca, y reconocemos que Jesús es nuestro Señor, cuando confesamos esto, nos estamos poniendo bajo la autoridad de Dios, ¿sí? Y ahí sí nuestra fe se transforma en esa fidelidad, en esa respuesta en conducta. Pero lo que hablé de seguridad de salvación tiene que ver con esto. Fue por gracia, lo hizo el Señor, no depende de nosotros, ya perdonó nuestros pecados, ya pusimos el muerto, ya pusimos este que estaba muerto en delito y pecado, ya pusimos lo que somos. Acá estoy, Señor, yo estoy delante de ti y Él es el que va haciendo la obra. Y nos va llevando en esta transformación permanente, en este arrepentimiento permanente. Y vamos naciendo y vamos siendo nueva criatura todos los días, aún luchando en nuestra naturaleza. Por eso separé que lo espiritual ya está hecho. La batalla nuestra de cada día sigue estando, sigue siendo, seguimos pecando, pero en Cristo ya fuimos perdonados. Seguimos luchando por eso y a medida que crecemos en la fe, cuando hables de fe, hablas de convicciones, de esperanza, y eso te lo da el Señor. Pero cuando hables de tu fe, traducilo como fidelidad, Miguel. ¿Cuánta fe tengo? ¿Y cuánta fidelidad yo le expreso al Padre? La fe te la pone el Señor, es una semilla que el Señor pone en tu corazón y va creciendo a medida que crecemos en la palabra, en el conocimiento. Nuestra fe crece. Pero mi respuesta se mide o se ve en fidelidad, para que lo podamos entender de alguna manera práctica. En cómo respondo al Señor, cómo sigo batallando y luchando. Ahora vamos a ver cómo luchar y cómo batallar contra esto que nos complica la vida todos los días. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito, Miguel? Siempre uno tiene, me mandé algo que hizo perderme la salvación. No podés hacer nada vos. Lo único que tenés que hacer vos es creer. Y una vez que creíste, el Señor te sigue formando, te va armando, te ama, te sigue formando, te sigue llevando, y tu vida va a cambiar. Si has creído, tu vida va a cambiar. Eso es. Es tan sencillo como eso. No sé si alguien quiere agregar algo más que yo en mis revoluciones me pasé de vuelta. Yo, ¿Quién? por las dudas. Sí, Analia. Pienso también cuando dice de hacer obras, digamos, como que nuestras obras, hacer tesoros en los cielos, creo que también tiene que ver con esta obediencia y el caminar en las obras que Dios nos preparó de antemano. Creo que también podemos identificar qué obras estamos haciendo que hacen tesoro en los cielos o qué obras no hacen tesoro en los cielos. Y también me parece que el hecho de que estemos sentados en los lugares celestiales nos enfoque a pensar en hacer obras que hagan tesoros allá, donde tenemos que estar sentados, ¿no? Bien, es una linda forma de ilustrarlo. Cuando Jesús dijo que no hiciéramos tesoro en la tierra, era un poquito lo que expresaba recién, de que cuando nosotros estamos solo concentrados en producir bienes aquí y no tesoros en los cielos, es cuando yo me concentro, cuando toda mi vida está enfocada en mi auto, mi casa, más plata, mejor trabajo, más riqueza. Bien. Pero no es tesoro en los cielos, es tesoro acá, en la tierra, en este. Pero cuando nuestras buenas obras te van poniendo como una cuenta en el cielo, digamos, en realidad lo que yo entiendo es que estos tesoros en el cielo tienen más bien que ver con una corona, no con la salvación en sí, sino con yo respondí con fidelidad a lo que la gracia de Dios hizo en mi vida y logré tesoros en el cielo, porque fui buen prójimo, fui buen samaritano, entendí lo de las buenas obras, entendí lo que el Espíritu me llamaba y cumplí y fui fiel y fui obediente y llené la gloria de la tierra del Señor y llevé la palabra y prediqué el Evangelio hasta lo último de la tierra. Todo esto va haciendo tesoros en el cielo, ¿no?
y el resto está en nuestra imaginación. ¿Qué significará todos esos tesoros en el cielo? Por ahí lo medimos con nuestra mente más humana. Será como un sillón lindo, una casa linda, una buena sombra. Deja que el Señor se encargue. Hay moradas, ella dijo. Muchas moradas. El Señor Jesús se va a encargar de recibirnos con dignidad. Es buen pagador, así que yo en eso me quedo tranquilo. Bueno, si sigue habiendo preguntas, por ahí después también las sumamos en el privado. Quiero terminar leyendo. ¿Qué hora es? Uy, me quedan 2 minutos. Pero me parece sumamente interesante relacionarlo con el capítulo 6, que lo desarrollaremos más adelante, pero lo habíamos visto y charlado el otro día y me parece que estaba bueno. Déjenme que quiero ahora dejar de compartir. ¿Cómo salgo? ¿Acá? No, deja de compartir, acá está. Ay, así los puedo ver un poco a los que están ahí presentes. Habíamos estado charlando y yo les pedí que leyeran Efesios 6 del 10 en adelante. Yo lo voy a leer y quiero hacer como una introducción para que entendamos cómo batallamos todos los días en nuestra naturaleza y si nos podemos sentar y posicionarnos, que estamos en los lugares celestiales, poder entender cómo funciona esto de la armadura que nos ayuda a resistir. Dice así: por lo demás, estoy leyendo Efesios 6, 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, que es todo lo que viene relatando el capítulo 1 y el capítulo 2. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hago una pregunta. El verbo vestir, ¿cómo está? Cuando una mamá tiene un bebé, en la primera etapa necesita que lo vistan, ¿verdad? Cuando Dios hizo vestidos nuevos, le sacó las hojas de higuera a Adán y Eva y les dio vestidos nuevos, fue el Padre a niños vistiéndolos de nuevo, ¿sí? Una mamá viste a su bebé, a su niño, hasta que llega un tiempo de madurez, donde está en condiciones de tomar decisiones cómo se va a vestir. Pero lo que quiero resaltar de acá, que vestíos es una instrucción que está dando Pablo, que implica una respuesta mía. Me tengo que vestir, tengo que estar preparado para, ¿sí? Fortaleceos, dice el Señor, en el poder de su fuerza. Y vestíos. Nos toca a nosotros tomar la actitud de vestirnos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el mundo espiritual hay luchas que no vemos, luchas contra demonios y hay ángeles defendiéndonos. No lo podemos ver. Sentados en los lugares celestiales lo vamos a empezar a ver. ¿Está? Y en la eternidad esto se termina, lo vamos a poder dimensionar y ver de otra forma. Pero esas luchas están permanentes, son acechanzas permanentes, están. ¿Qué podemos hacer? Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda, no una partecita, toda, para que podáis resistir. Y esto lo dijo Elba en la clase pasada. Somos convocados a hacer resistencia. No vamos a poder dar vuelta a la corriente de este mundo. La potestad que tiene Satanás hay que huir, hay que resistirla. No nos hagamos los guapos, saquemos un cuchillo que ir a matar demonios. El Señor nos está instruyendo que la armadura sirve para esto. Vestite, preparate, ponete toda la armadura para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ceñidos vuestros lomos tiene que ver con una coraza ahí, ¿sí? Con parte de la armadura.
y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe, con el que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Me detengo ahí un segundo. De todo lo que significa la armadura, de todo lo que significa la armadura, el yelmo, la coraza, el calzado de sus pies, el escudo, toda la armadura que yo me pongo son elementos de resistencia. O sea, yo no salgo a ninguna batalla con el yelmo a pegarle con el casco al enemigo. ¿Está bien? No me saco la coraza y le doy. Eso me protege, eso me cubre. Me aferro a mi salvación. Me calzo el yelmo, me pongo la coraza de justicia. Me voy preparando. El único elemento de la armadura, que es para atacar, es la espada. Entonces, quizá uso el ejemplo que dije al principio, cuando yo reacciono por algo y quiero sacar espada, y quiero sacar cuchillo, y quiero sacar boleadores, y quiero sacar ametralladora, tranquilo. Cuando viene la acechanza del enemigo, resistila con el escudo de la fe. Dale. Pum, pam, pam, pam. Y cuando ataques, entre comillas, es con la palabra. El único elemento ofensivo que tenemos para resistir es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan en la tentación de Jesús? El diablo le tiraba y Jesús le decía, escrito está, escrito está. Y el diablo hasta le tiró con palabra, ¿eh? Porque escrito está, dile, escrito está también. O sea, esa espada es ofensiva y defensiva, pero sin la palabra es solo resistencia de tiran. Mi única ofensiva para que las puertas del Hades no prevalezcan es la palabra. Y este es el gran desafío para la iglesia. Conocer la palabra, educarnos en la palabra. Y ahí están todas las respuestas para cada día. ¿Y cómo termina este pasaje? Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo le dice, y también por mí, para que yo tenga palabra, para que pueda predicar. Orando, leyendo, vistiéndonos, es la forma en que resistimos a todo lo que vimos hace un rato. La corriente de este mundo, la potestad del aire que tiene Satanás y todas sus huestes, y nuestra humanidad, nuestra carne, nuestro pecado. Elba. Vuelvo a cómo comienza el apóstol Pablo esta carta. Dice, alabado sea Dios, Padre nuestro, Señor, perdón, empiezo de vuelta. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. El apóstol Pablo ya anticipaba el final de Efesios al principio. ¿Por qué habrá sido así? Porque si nosotros no entendemos y no conocemos con quién estamos batallando, vamos a subestimar al enemigo. Y en ninguna batalla, en ninguna guerra, se subestima al enemigo. ¿No es cierto? Entonces, el apóstol Pablo da la pequeña iniciación a eso. Después el apóstol sigue hablando de las bendiciones espirituales, de todo lo que, la unidad en Cristo, todo lo que desarrollaste. Ahora, me voy a esto. Dice, pónganse todas las armaduras que puedan hacer frente para las artimañas del diablo. Dice todas, no algunas, no el yelmo, no tan solo el cinto, no el escudo, sino todas, dice, ¿no es cierto? Ahora, ¿vamos a dónde? ¿Para qué nos vamos a poner eso? Para saber la batalla que vamos a tener
y para tener la fuerza y justamente las armas necesarias para vencer al enemigo. ¿Qué enemigo? Ahora va lo fuerte. Lo cual tal vez la iglesia de Cristo en este tiempo, en este elayón, en este espíritu que está en el cosmos gobernando este tiempo. Dice que el cosmos se divide en fracciones que dominan espíritus. Los espíritus estos se llaman elayón. Cada tiempo, cada elayón tiene como ser. Ahora está la cuestión de los colectivos, ¿no es cierto? De las mujeres, de todos los colectivos que está habiendo. Entonces, ¿con qué vamos a batallar? Dice la palabra. Con potestades. ¿Qué entendemos como potestades? ¿Qué sabemos de las potestades? Con principados, algo mucho más poderoso que las potestades, ¿eh? ¿Qué sabemos de los principados? ¿Y qué sabemos de los ángeles caídos o los gobernantes de las tinieblas? Que son los que vos enseñabas recién, los que constantemente están atacando nuestras vidas como cristianos y a otros como no cristianos para que nosotros hagamos lo malo. Es el constante ataque de Satanás. Entonces, qué importante es saber quiénes son los principados. Espíritus superiores de una jerarquía muy alta que gobiernan naciones y países. Gobiernan naciones y países. Las potestades. Dice que las potestades ya es un cargo más bajo que gobiernan los lugares en los cuales esos principados le dicen todo al comando, al mando de Satanás. Entonces, después va la otra jerarquía, ¿no es cierto?, que son los gobernantes de las tinieblas, que son los que ponen todo estos colectivos, toda esta forma, ¿no es cierto?, de alejar la mente de los cristianos y de los no cristianos del centro que es Cristo. Entonces, yo por ahí pensaba en Colosenses 2:15, que dice que Él ya los exhibió. Nosotros ya sabemos cómo peleamos, ¿no es cierto? Entonces, lo importante de esto es que nosotros, a través de la palabra, sabemos con quién estamos peleando. Con principados, con potestades y con gobernantes de las tinieblas. Si nosotros sabemos eso, un poco, hablando por la pregunta de Miguel, y sabemos dónde estamos sentados, no tememos. Y la iglesia camina triunfante, ¿no es cierto?, con el propósito de Dios aquí en la tierra. Pero si nosotros no tenemos idea qué son los principados, qué son las potestades y qué son los gobernantes de las tinieblas, ahí estamos en peligro. Porque vamos a estar revestidos de la armadura, pero no vamos a saber quién es nuestro enemigo. Somos fácilmente engañados, ¿sí? Sí. Muy bien, gracias Elba, gracias, hermosa acotación. Bueno, vamos a seguir desarrollando esto, se nos fue el tiempo ya, y alguno que quiera cerrar con una oración, ¿ah? ¿Puede ser? Y si hay preguntas, bueno, mándenmelas y para la clase que viene, el próximo miércoles, tratamos de solucionarlas. ¿Sí? ¿Alguien que quiera orar? Que cierre con una oración. Ahí va Miguel. Ahí lo veo a Miguel desmuteándose. ¿Querés orar, Miguel? Abrí micrófono. Miguel Herrera. Miguel Herrera, ¿sí? ¿Vos? Dale, Miguel. Oremos. Señor y Padre, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido estar aquí escuchando tu palabra. Gracias también por el pastor José Luis, que ha dispuesto también de su tiempo, de todo, que ha dejado también de hacer otras cosas para preparar
estas clases y también para enseñar a tu iglesia, Señor. Gracias por él y gracias también por cada uno de los pastores que día a día nos están enseñando. Y pido una bendición especial por los hermanos que están presentes y también por aquellos que en otro momento escuchan, Señor, estos estudios, que sea de bendición para cada uno de ellos y que tu Santo Espíritu les esté dando la sabiduría también para comprender, para entender y por sobre todas las cosas para poner en práctica, Señor, tu palabra. Gracias una vez más por esto que hemos estado viendo y que sea también una herramienta útil para la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.